siento desfallecer cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí. Puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Eres el pan de vida eterna, Jesús. Eres lo que mi alma necesita. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Es Jesús, el pan de vida. Hola, cordial saludo para todos. Bienvenidos una vez más al Café y Pan de Vida. Este es un nuevo día, una nueva semana. Y yo soy Haider Zambrano y estas son las enseñanzas de Jesús. Vamos a compartir un buen momento, así que póngase cómodo, tómese un buen cafecito y sea muy bienvenido. Vamos a orar y vamos a poner en las manos de nuestro Padre todas las cosas que hacemos. Amén. Padre, te damos gracias. Te damos honra y te damos adoración en esta hora. Elevamos a ti nuestra oración. Venimos con fe, venimos confiando en que nos escuchas y atiendes a nuestro clamor. Bendícenos en este día, bendícenos en esta transmisión, bendícenos al compartir la palabra. Bendícenos a todos con toda bendición espiritual. Nuestros oídos atentos,
nuestros ojos bien abiertos, para que tu palabra corra y sea glorificada en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos iniciando una nueva semana. Hoy ya es 10 de noviembre del año 2020. El tiempo transcurre muy rápido. Avanzan las cosas, los programas, el mundo se conmociona, hay incertidumbres. El pasado 3 de noviembre fueron las elecciones para presidente en los Estados Unidos y al día de hoy todavía hay incertidumbre sobre ciertos temas y sobre ciertas cosas que la gente está esperando que suceda. Muchos medios de comunicación ya dan como ganador al candidato demócrata Joe Biden. Otros, sin embargo, esperan que haya un pronunciamiento oficial por parte de las cortes, que todavía no ha sucedido. En fin, Donald Trump está ahí como que esperando a ver también y protestando por todo eso. No sabemos realmente qué vaya a pasar. Lo único cierto, amados, es que cualquiera de los dos de estos candidatos que gane la presidencia en los Estados Unidos, sabemos que debe cumplir y debe alinearse al plan de Dios, al plan del Eterno, a su propósito divino. Las cosas tienen que suceder como deben suceder, como Dios ha determinado en las Sagradas Escrituras que debe suceder. Y a eso no se puede escapar. Entonces, yo invito al pueblo del Señor a confiar en Dios, en el Eterno, en tu Padre, en Él, y a confiar en su Hijo Jesús. Todo lo demás, pase lo que pase, suceda lo que suceda, sabemos que las cosas tienen que suceder y se tienen que dar conforme a la Biblia. No hay nada, no hay forma de eludir el oráculo divino. No hay forma de eludir el oráculo divino. No hay forma no hay alternativa, no hay salidas. Las cosas tienen que pasar porque el Señor dijo que así tenían que suceder. Nosotros, los que hemos sido alcanzados por la gracia y el favor de nuestro Padre, tenemos que confiar, tener paciencia y tener fe. Paciencia porque vienen momentos muy hostiles, muy difíciles. Momentos donde vamos a ver muchas revueltas y muchas incertidumbres en las personas. Mas nosotros tenemos la palabra de Dios, la palabra del Eterno que nos ha marcado la ruta, nos ha dado las directrices que debemos seguir y ahí debemos ajustarnos. Así que no hay que tener miedo, sino confianza. Quiero enviar un saludo muy cordial a todos ustedes, amados hermanos y amigos, todas las personas que nos ven dentro y fuera de Colombia y que se han alineado a las enseñanzas de Jesús a través del café y pan de vida. Saludarles a todos en casa, aquí en la Dorada Caldas, a todos los hermanos de Las Palmas, un cordial saludo fraternal. Y bueno, hemos estado hablando un poco acerca de las cartas del apóstol Pablo, ¿verdad? Comenzamos con los Filipenses, luego continuamos con los Colosenses y ahora estamos adentrándonos un poco a darle una mirada a las dos cartas que Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica, a los tesalonicenses. En el programa anterior pudimos evidenciar un poco la problemática que se estaba suscitando en medio de la iglesia de Tesalónica.
El primer asunto que pudimos allí mencionar un poco tiene que ver con la tribulación de esta iglesia, con la persecución. La iglesia en Tesalónica estaba pasando momentos complicados, momentos difíciles. Fue fundada en ese entorno de aflicción, de persecución, y parece que eso se volvió como una marca en la iglesia. Y voy a leer la palabra del Señor, voy a hacer uso, en primer lugar, de la versión Reina Valera. Luego estaré mencionando otra versión para que ustedes allá o todos podamos de alguna manera tener varias perspectivas. Tengo aquí la versión Dios habla hoy, la Nueva Traducción Viviente y la Reina Valera. Voy a hacer esta primera lectura en la Reina Valera. Voy a leer 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra de Dios así: Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Perdón. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos, de Macedonia y Acaya, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bendito sea nuestro Padre y bendita la palabra que nos ha dado por medio de los santos apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo. En el versículo 2, la palabra, el apóstol Pablo está dando gracias. Dice: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Siempre el apóstol que escribe, o en la mayoría de los casos, recalca que ha estado orando por esa congregación específica. Esto es un ejemplo para nosotros que debemos siempre mantener en la mente y en el corazón ese deseo y esa buena voluntad de estar orando por todos nuestros hermanos, por los hermanos que hemos conocido, por la iglesia de Cristo a nivel general, no solamente en la ciudad donde vivimos o en la congregación local donde nos reunimos, sino también por todos los hermanos en todo el mundo, en los diferentes países, en aquellos países incluso donde la predicación del Evangelio ha sido muy complicada. Allí debemos estar nosotros también orando al Señor por todos estos hermanos. En el versículo 3 dice: al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Quiero resaltar tres cosas aquí que son muy importantes que el apóstol menciona en esta carta. En primer lugar, él dice que cuando está orando por ellos, está orando por los hermanos en Tesalónica, está pensando en ellos,
Y entonces da gracias al Señor y ora pensando en el fiel trabajo que hacen los hermanos. ¿Cuál es ese trabajo que está haciendo la iglesia de Tesalónica? Dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. ¿Cuál es ese trabajo que está haciendo la iglesia de Tesalónica? Extendiendo la fe en Jesús, dando a conocer al mundo a Jesús y que las personas en derredor, a su alrededor, tengan una perspectiva clara acerca de Jesús. Que ellos crean en Jesús. Mira, si algo es importante y trascendental en nosotros y en todo el mundo, es que podamos poner la fe. Fe es confianza. En otras palabras, que podamos confiar literalmente en Jesús. Pero ¿qué significa confiar en Jesús? Confiar en lo que Él dijo y confiar en lo que Él hizo. Eso es muy importante. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? La Biblia nos enseña que Jesucristo tuvo en su corazón el deseo de venir a la tierra, de humillarse, hacerse hombre, para tomar nuestro lugar, morir en nuestro lugar, en un madero, y derramar su sangre, para que por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros seamos salvos de nuestros pecados y no vayamos a condenación. El apóstol Pablo dice en el capítulo 8 de Romanos, dice la palabra, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación para los que están inmersos en Él. Pero ¿cómo estamos inmersos? ¿Cómo podemos estar inmersos en Él? A través de la fe. Creer. Entonces, en primer lugar, usted tiene que creer o debe creer que el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz es un sacrificio suficiente para salvarnos a nosotros de la condenación de la muerte, de la condenación del pecado. Todos estábamos destituidos de la gloria del Señor por razones del pecado y todos estábamos condenados a una muerte eterna. Jesús asumió nuestro lugar, murió en lugar nuestro, y el Padre con su poder lo resucitó entre los muertos, para que todos aquellos que creen en ese sacrificio del Señor Jesús también resuciten de entre los muertos y tengan vida eterna. No podemos perder de vista ese hecho. Ese es un elemento importante en nuestra fe en el Señor. Crea, confíe. Y lo segundo, mi amado, y no menos importante, es que nosotros creamos y tengamos la plena confianza en que las cosas que el Señor Jesús enseñó son la verdad. No hay otra verdad más que la que el Señor Jesús manifestó o predicó o enseñó y que están consignadas en las Sagradas Escrituras. Todo lo que Jesucristo dijo es digno de que lo observemos con mucho cuidado, con mucho detenimiento, que pensemos en ello y que seamos edificados en esa enseñanza. Entonces observa usted que el apóstol Pablo está resaltando esta obra de los hermanos tesalonicenses porque ellos han confiado en el Señor Jesucristo y han difundido la fe en el Señor Jesucristo. Dice, al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen. En la Reina Valera dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. En segundo lugar aparece allí, que el apóstol Pablo también resalta, es el versículo 3, dice, del trabajo de vuestro amor. Del trabajo de vuestro amor. Ustedes recuerdan que Pablo escribe a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 13, hablando acerca del amor. Dice que todo lo que vamos a hacer debemos ser motivados por el amor, por el deseo genuino de que las personas que vamos a beneficiar, lo hacemos nosotros motivados porque los amamos, no por ninguna otra razón, por absolutamente ninguna otra razón, sino simplemente porque los amamos, porque queremos el bien, porque queremos verlos a ellos bendecidos, salvos, sanos, restaurados. Entonces,
los hermanos en Tesalónica, en medio de la tribulación, han manifestado su amor genuinamente al compartir con los demás la buena palabra, el buen mensaje del Señor, las buenas enseñanzas del Señor. Entonces el apóstol dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Podemos recordar cuando en el capítulo 2 de Apocalipsis, el Señor Jesús le dice a Juan que escriba a la iglesia en Éfeso. Y el Señor Jesús resalta la obra de los hermanos en Éfeso. Dice que le dijo, conozco tu arduo trabajo, tu paciencia, tu fe, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos, que rechazas la doctrina de los nicolaitas, en fin. Pero le hizo una sola observación, le dijo, pero tengo contra ti una cosa, que has dejado tu primer amor, que has dejado de hacer las cosas con ese amor y con esa pasión, con esa genuinidad, originalidad con que tenemos que hacer nosotros las cosas. Entonces los hermanos acá vemos que ellos han hecho un trabajo, pero lo han hecho motivados por el amor. Si nuestra motivación no es el amor, o sea, si nuestra motivación no es el amor, sino que hay otro tipo de motivación, ya sea asuntos personales como fama, como dinero, como prosperidad, bienes, recursos, en fin, cualquier otro que sea la motivación, está desalineado con el propósito de Dios. Nuestra motivación tiene que ser el amor. Y de esa manera el Señor resalta. Entonces le dice a los hermanos de Éfeso, han hecho todas estas cosas, pero han dejado su primer amor, se han desenfocado. Y les dice, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Cuando los hermanos de Éfeso comenzaron, entonces podemos encontrar que ellos hacían las cosas motivados por amor. Pero tal vez a medida que pasó el tiempo se fue volviendo aquello mecánicamente, fueron surgiendo en medio de ellos pensamientos, otras motivaciones, y entonces el Señor les llama la atención. Vuélvanse al primer amor, vuélvanse a las primeras obras cuando comenzaron, porque así es como el Señor quiere. Y luego también aquí en el versículo 3 de Tesalonicense, el apóstol Pablo menciona una tercera cosa y es vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Muy importante. Mira, Jesús a nosotros nos ha dado vida eterna. Él nos sacó del mundo de tinieblas. Pablo escribe a los hermanos de Colosas y les explica cómo el Señor los trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces nosotros podemos entender que fuimos sacados de la maldad, del pecado, y fuimos colocados en su reino, en su evangelio, con una esperanza, hermanos. Mira, te lo voy a decir de la siguiente manera. Cuando Dios el Padre sacó al pueblo de Israel de Egipto, de esa esclavitud, lo llevó por el mar, cruzaron el mar Rojo, lo llevó al desierto, pero había una esperanza en el pueblo. Ellos tenían un propósito, ellos querían llegar a un lugar. ¿A dónde querían llegar ellos? A la tierra prometida. Dios les había prometido que les daría la tierra de Canaán, que los llevaría a la tierra de Canaán. Así que Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y lo conduce por el desierto. El pueblo está en el desierto, pero el pueblo tiene algo aquí en la mira. El pueblo tiene algo aquí, ahí. Ellos están enfocados. La tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, al otro lado del Jordán. Esa es nuestra tierra, allá tenemos que ir. Y todo el tiempo que duró la peregrinación de ellos en el desierto, su motivación era la tierra prometida. Mi querido hermano y amigo que me escucha en esta hora, ¿cuál es la esperanza que tienes tú en el Señor Jesucristo?
Mira, yo quiero decirte, la esperanza que tú debes tener en el Señor Jesucristo es que Él prometió llevarte a un cielo nuevo y una tierra nueva, con un cuerpo transformado, donde ya no haya pecado, un cuerpo que no sufra enfermedad, hechos totalmente nueva criatura en Cristo Jesús. Él prometió llevarte a esa vida eterna, ya te dio la vida eterna y prometió llevarte a ese cielo nuevo, a esa tierra prometida que es el cielo nuevo y la tierra nueva, allí donde estará la nueva Jerusalén. Esa tiene que ser la esperanza y esa tiene que ser la meta de nosotros. Allá vamos a ir. El Señor nos sacó de la esclavitud del mundo, estamos caminando en este desierto, pero vamos rumbo a esa tierra, vamos rumbo a ese lugar. Usted no puede perder la esperanza. Lo siguiente que le quiero mencionar aquí es que muchas personas quizá están en el Evangelio, pero no tienen esta esperanza. Ellos no están esperando una vida nueva, no están esperando una tierra nueva, un cielo nuevo, no están esperando un cuerpo renovado y glorioso, sino que ellos están en el Evangelio por cosas temporales. Me explico. Están en el Evangelio porque se les dijo, se les predicó que si venían al Evangelio, que si venían a Cristo, el Señor los iba a sanar, o el Señor los iba a prosperar, les iba a dar una casa nueva, les iba a dar un carro nuevo, el Señor les iba a sanar sus enfermedades, el Señor los liberaría de los problemas financieros o económicos o de cualquier índole, y están en el Evangelio por estos asuntos triviales y livianos, cuando la Biblia dice que esos asuntos son realmente añadiduras, efecto colateral. Realmente la esperanza, hermanos, que tiene que haber en nosotros es la esperanza de vida eterna en Cristo Jesús, donde viviremos con Él para siempre en una tierra nueva, en un cielo nuevo, dice la palabra de Dios. Es el llamado que el Señor hace. Así lo encontramos en las Escrituras, o así lo interpretaron los apóstoles del Señor Jesús, y así nos lo enseñaron también a nosotros. ¿Ve? Entonces dice, vuestra constancia en esa esperanza, constancia, vuestra paciencia, tenga paciencia y no se aparte de la esperanza. El Señor prometió llevarlo y lo va a llevar. Nunca dude de eso, nunca, amado, pierda la fe y la confianza en que lo que el Señor dijo lo va a hacer y lo está haciendo. Confíe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Bien interesante, bien hermoso esto. Versículo 4 dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Acá dice, en la Nueva Traducción Viviente, dice, sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. Dios te eligió, así como eligió en el pasado un pueblo, y así como lo llevó al desierto, así también Dios nos ha elegido a nosotros, nos ha permitido vivir en este desierto, porque este mundo realmente es un desierto. Mira, el mundo está en caos. La corrupción ha llegado a niveles inusitados, insospechados. En el día de ayer acabaron de destituir al presidente peruano, el señor Vizcarra, por corrupción moral o incapacidad moral. Es bien curioso porque personas inmorales se sienten con autoridad para descalificar a otros que supuestamente están en la misma condición de ellos. Pero así funcionan las cosas, el mundo está lleno de corrupción. Nosotros creemos por la palabra del Señor en la elección que Dios ha hecho. Dice, sabemos, amados hermanos, que Dios los ama. Eso no me cabe la menor duda, yo lo sé en mi corazón que Dios te ama. Si usted cree que Dios lo ama, diga amén. Escríbalo ahí en el comentario, amén. Dios me ama. Yo sé que Dios te ama y también sé que Dios te ha elegido para que seas su pueblo. Amén. Dios te eligió para que seas su pueblo. Entonces, escúcheme, mira, si Dios te eligió para que seas su pueblo, y si Dios te ama,
Entonces mantente allí en esa esperanza viva. No te dejes mover de esa esperanza. El Señor te ama y prometió llevarte a la tierra prometida. Y por amor a su nombre y por amor a los escogidos, ha de hacerlo. Porque Él es fiel. Dios es fiel. Si nosotros hoy debemos aferrarnos a una esperanza, la esperanza a la que nos aferramos es a la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Para qué nos sacó o para qué nos eligió Dios de este mundo? Nosotros estábamos en la misma corrupción y éramos por naturaleza hijos de ira y estábamos envueltos en el mismo pecado. Y no era que nosotros éramos especiales o que hacíamos cosas diferentes a los demás. No, la Biblia dice que practicábamos las mismas cosas. Éramos guiados por el príncipe de las tinieblas que gobierna e impera sobre los hijos de desobediencia. Pero Dios tuvo misericordia y de allí nos sacó, de allí nos escogió, nos eligió para que fuéramos su pueblo. Amado, si Dios te ha elegido para que seas su pueblo, anda conforme a un elegido de Él. Vive conforme a su elección. Anda conforme a la altura del llamado que te ha hecho. Mantén la constancia allí, constante, persevera, persevera, persevera. Persevera en la fe, no dejes que nada te aparte. Aunque te digan, mira, las cosas cambiaron, mira, eso no era así, mira, eso era de esta manera, no les crea. Ya usted tiene la palabra profética más segura, que son las Sagradas Escrituras. Crea a las Sagradas Escrituras. No que salió algo nuevo, no que ahora van a venir diciendo que Cristo es esto, que Cristo lo otro, que Cristo no era Dios, o que Cristo sí era Dios, que Cristo vino en carne o que no vino en carne. En fin, una cantidad de cosas controversiales. Usted simplemente crea que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador personal de su vida. Él es tu Señor y es tu Salvador. ¿Para qué te salva? ¿Para qué te elige? Te eligió y te salvó para darte vida eterna y llevarte a la tierra prometida. ¿Cuál tierra prometida? Dice Apocalipsis capítulo 21, cielo nuevo y tierra nueva, donde el tabernáculo, la tienda del Señor, del Todopoderoso, estará con nosotros para siempre. Esa tiene que ser nuestra fe y nuestra confianza. No se deje mover de allí. Manténgase firme. Manténgase firme. Confíe. Confíe en el Señor. No lo pierda de vista. Como dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Allí. De allí nada me aparta, en Él estoy seguro. Amén. Yo espero que esa sea tu convicción. Espero que estés firme, inamovible allí, anclado a la roca que es Cristo. Pase lo que pase, vendrán ríos, soplarán vientos, darán con ímpetu contra ti, querrán arrancarte tu fe, querrán moverte de las convicciones que el Señor ha sembrado en tu corazón. Usted permanezca fiel a las enseñanzas de Jesús y a través de las enseñanzas de Jesús, Él te conduce a la vida eterna. Padre, muchísimas gracias. Oro por este pueblo, oro por todos los que escuchan la palabra, para que tu palabra corra y sea glorificada y seamos edificados. Toda incertidumbre sea quitada y sea manifestado en nosotros la luz de Cristo. Señor, llévanos cada día de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Danos la fortaleza suficiente y necesaria para enfrentarnos a los tiempos de vicisitudes, para los tiempos de persecución, de tribulación que vienen sobre el mundo entero, en especial sobre la iglesia. Danos la fe suficiente para no apartar la mirada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo y esperar de los cielos que aparezca la gran señal en los cielos, el Hijo del Hombre, Jesús, viniendo con los santos ángeles para reunir a sus escogidos en los cuatro ángulos en la tierra y llevarlos a morar con Él. Padre, esa es nuestra fe y convicción. Creemos de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que Él nos ha limpiado con su sangre preciosa, nos ha dado un nombre nuevo, ha preparado un lugar en la casa de papá para estar contigo por siempre, mi Padre. Muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús.
Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén y amén. Dios les bendiga. Chao, chao.